Radio Panteras, ruge más fuerte, desde Vasco de Quiroga, 4871, Contadero, Coajimalpa de Morelos. Muy buenos días, compañeros. El día de hoy nos encontramos en Radio Panteras. Me encuentro aquí con mi queridísimo compañero Emi y yo soy su fiel Arturo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Emi? Muy contento de estar aquí, Artur. ¿Tú dices que te encuentras contento, feliz? ¿Serio o cómo está tu actitud del día? Neutral, el PT me tiene de arriba para abajo, entonces prefiero no meterme en esos temas ahorita. Pero mejor cuéntanos de ti, Emi, adelante. Pues yo la verdad estoy bastante contento, o sea, creo que es mucho contraste. O sea, a mí el PT me está alivianando mucho la existencia. Creo que después de varios años estoy muy tranquilo con la carrera universitaria. Yo ya siento que ya estoy del otro lado. Fíjate que yo también, pero mi elección de PT no me terminó convenciendo. ¿Qué me recomiendas hacer, Emi? Porque yo ya estoy en el punto en el que me siento perdido. Es que estás en política, ¿verdad? No, yo estoy en divulgación científica. Divulgación de las ciencias, no, es que está más canijo. Sean más precavidos y pues yo, por ejemplo, lo que hice fue irme a comunicación organizacional ya con un poquito de nociones de qué era lo que iba a hacer y pues ya con eso en mente, pues entré y dije, está bastante tranquilo, ya estamos haciendo el protocolo, vamos con calma. O sea, lo estamos manejando muy bien, pero pues es cosa de que el proyecto terminal prácticamente lo empezamos desde hace 3 meses, yo diría. O sea, ya tenemos trabajo Ya tienen detrás. rato, ya tienen rato. Sí, o sea, tú el tuyo sí es recién salido del horno. No, fíjate que no, Retomamos un proyecto viejo que ya teníamos en puerta. Se trata de un documental sobre la función técnicas de neurociencia aplicadas a ciertas enfermedades. Sin embargo, tenemos un tope enorme. ¿Cuál es tu tope? Los profesores que nos iban a guiar, o más bien los profesores que nos contrataron para hablar sobre estos temas, no han sido lo suficientemente claros con nosotros. Y eso nos ha retrasado bastante. Okay. No sabemos qué tipo de enfermedades vamos a tratar, ni qué tipo de técnicas. Estamos perdidos. Híjole, ¿eso es un proyecto audiovisual o es una tesis? ¿Qué es? Es un proyecto audiovisual. Sinceramente, los productores nos dijeron, queremos hacer un documental, pero ya les explicamos que más que un documental es una cápsula. Ya, de por sí el propósito es incluirlo en su página web, distribuirlo en redes sociales, y no va a pasar de máximo 10 minutos, así que no es la gran cosa. Bueno, la verdad yo siento que tiene mucha dificultad el compactar un tema tan amplio en tan solo 10 minutos y para medios audiovisuales. Supongo yo que eso es gran parte del interés de divulgación de las ciencias, ¿no? El hacer accesible la información para todo público. Claro, fíjate que la divulgación es bastante sencilla. Si bien es imposible hacer algo que todos puedan entender, sí se puede lograr que gran parte logre entenderlo. Aunque, claro, en divulgación de la ciencia hay demasiados temas, está saturado de cosas para niños, para las infancias. Entonces, si ustedes, radioescuchas, piensan unirse a la divulgación de la ciencia, por favor, hagan algo bueno, no más cosas para niños. Pero basta de mis problemáticas, Emi. Pasemos a lo tuyo. En lugar de gastar tiempo, cuéntanos algo interesante. Pues de gastar tiempo pasamos a gastar dinero. Los gastos de los estudiantes. La verdad creo que es un tema bastante curioso, yo diría que depende mucho de la persona, ¿no? O sea, no es lo mismo ser foráneo a ser alguien que vive atrás de toda tu vida, o sea, creo que los gastos varían mucho, pero yo, por ejemplo, en mi caso, vivo relativamente cerca, entonces yo no había pensado tanto en los gastos de estudiante hasta apenas que me voy a ir de movilidad a Xochimilco, o sea, ni siquiera me voy a ir al extranjero, pero... Pero sí te llevas tu lana. Efectivamente. Hablando de gastos, Emi, ¿tú cómo crees que podríamos administrarlos? Tú cuéntanos, a ver, aproximadamente ¿cuánto gastas en ir y venir a la escuela diariamente? En pasajes yo creo que alrededor de 16 pesos. ¿16 pesos al día? ¿Ida y vuelta? Ida y vuelta. Ida y vuelta. Ok, es considerable, 16 pesos. ¿Y cuántos días vienes a la semana? ¿Vienes de lunes a viernes, lunes a jueves? 2 días sí, 2 días no, depende de la semana, depende cómo me sienta. Yo generalmente vengo 4. Ya si estoy ambicioso, pues llego el 5.º día, pero 4, yo me la llevo tranquilo. ¿Tú, Arturo? Igual 4 días. Idealmente, si por causas del destino me sale algún trabajillo, alguna chambilla por ahí, pues tal vez no venga toda la semana, pero sí me gasto igual aproximadamente unos 15, 16 pesos en ir y venir de la escuela. Pero 16 pesos por 4 días a la semana, ¿cuánto es? Híjole, es que soy de comunicación. A ver, como... Tú puedes, Emi, adelante. 40... Son como 60 pesos, ¿no? Creo.
un poquito más. Ok, te acercas un poco. La verdad no sé, es que, híjole, está muy complicado, chavos. Pero bueno, la cuestión es que no se gasta tanto en proporción a otras personas que, por ejemplo, las que vienen desde Xochimilco, lugares por el estilo, tienen que pagar el camión de paseo a Coxpa, que son 20 pesos. O 25 he escuchado, ¿no? Entonces, pues ya, por ejemplo, de ida y vuelta, ¿no? Y en promedio al día son 40 pesos de puro transporte. Claro. Y por lo mismo de las distancias, no es como yo que, por ejemplo, salgo de aquí a las 3, 4 de la tarde y puedo llegar a mi casa a las 5, como tranquilamente, no tengo tanto tema, mientras que ellos, por ejemplo, salen a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces se tienen que generalmente comprar algo de comer, ya sea en el comedor o afuera, para después trasladarse, o sea, entonces el gasto aumenta bastante. Oye, pero ¿tú crees que es conveniente comer en el mercadito? Sin tomar en cuenta la cafetería. Que claro, la cafetería de 10 pesos es accesible, pero el mercadito, ¿se te hacen justos sus precios? Honestamente, yo creo que tienes que buscar. Hay opciones que de repente dices, sí te sacan de un apuro, porque, por ejemplo, unos tacos, ¿no? Te salen en 10 pesos y dices, bueno, está bien. A la larga, pues sí, no termina siendo tan rentable, porque si en 4 tacos ya son 40, ¿no? Y no te llenas no te llenas tanto como en una comida que en el comedor, que por 10 pesos tienes tu carne, tu arroz, tus sopas. En ese sentido, una opción para economizar siempre va a ser el comedor. Estará bueno o no, eso ya es tema de discusión aparte, pero de que te sacan la chamba, te la sacan. Oye, y tomando en cuenta todos estos gastos, tú que te has llegado a dar vueltas en el mercadito, ¿cuánto has gastado? ¿Cuál es el máximo que has gastado y en qué, sobre todo? ¿Ha sido en comida, en chucherías, en accesorios, papelería, tal vez? Pues en general yo no soy mucho de gastar en el mercadito, o sea, yo creo que lo más que compro es que una rebanada de pizza, que un panquecito, cosas por el estilo. Realmente no gasto más de 50, 60 pesos en alimentos en el mercado. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, hay alguien que vende lasaña que se me antoja siempre, pero digo, uy, me sale lo codo. Pero, por ejemplo, en cosas que sí he comprado es en libros. Luego hay opciones interesantes que están a buen precio, o sea, no sé si has visto, por ejemplo, en comparación con otras tiendas departamentales, que en esos lugares un libro te sale en 400, 500 pesos. Aquí te lo dejan con 100, 150 de descuento. Entonces, Sí, un precio considerable, ¿no? sí, Y no son robados como los del centro. bueno, eso quién sabe, esperemos que no, pero pues, Esperemos, porque no sabemos. estamos asumiendo, pero en el caso de que nosotros confiamos en la bondad de las personas, son legítimos, espero. Y pues son opciones bastante buenas, o sea, apenas compré uno que se llama Orgullo y Prejuicio. No sé si lo has escuchado. Sí. Bueno, bastante conocido, ¿no? Estaba en 200 pesos, o sea, super precio, la verdad. 200 pesos. Oye, y hablando de libros, ¿qué libro te ha interesado más hasta ahorita? ¿Tienes alguno? ¿Estás fijado en algún libro? Pues, por ejemplo, uno que me gusta mucho, que leí hace poco menos de un año, fue el de Travesuras de la Niña Mala, de Mario Vargas Llosa. Creo que fue un Ok. libro bastante divertido. O sea, Ujú. creo que te lo puedes leer de una manera muy rápida. O sea, es un texto muy accesible y que la trama realmente es divertida y es interesante. O sea, el personaje principal, o sea, llegas a un punto en el que tú quieres darle un abrazo. O sea, dices, Oh. pobrecito, o sea, sigues ahí de arrastrado, pero pues sigues ahí. Es un migajero ese personaje. ¿Como tú sabrás o alguien más? Me identifico, ¿no? O sea, ese libro fue glorioso, o sea, muy recomendable. O sea, en general las lecturas de Mario Vargas Llosa son muy buenas, o sea, tiene algunos que son famosísimos, ¿no? Claro, claro. Conversación en la Catedral, ¿no? Yo te diría que es quizás el que cualquier persona te puede decir, ese libro es brutal, ¿no? O sea, pero Travesuras de la Niña Mala es buenísimo y aparte tiene una serie de televisión. No, las series no, prefiero el libro. Bueno, sí, pero es que hay gente que luego no le gusta leer y dice, bueno, la serie me la chuto en 2 días y ya con eso salen contentos, ¿no? Y tienen nociones de lo que ocurrió en el libro. Claro, pero nada como el hábito de la lectura, sinceramente. Hasta hace poco lo empecé a desarrollar yo. Yo era partidario de prefiero la película en lugar del libro. Sin embargo, he estado agarrando una cierta adicción por leer a ratos, ¿no? Bien, si bien no me la vivo leyendo todo el día, si no estoy en el gimnasio, estoy leyendo. ¿Y cuál es el libro que ahorita dices, me está marcando, o ya lo terminé de leer y me impactó? Yo leo principalmente ficción. Y a pesar de que no soy muy fan de la saga de Harry Potter, hace poco un familiar me regaló el libro de
El último libro que se escribió, creo que tengo entendido, es un guión de una obra de teatro. Se llama Harry Potter y el legado maldito, parte 1 y 2. Continúa la historia del hijo de Harry Potter, claro. Sin embargo, pasan cosas muy extrañas. Haz de cuenta que reinician el canon de Harry Potter. El hijo de Harry reinicia toda la saga sin querer. Wow, no sé. Es que la verdad yo me quedé hasta las Reliquias de la Muerte, que según yo era lo último. Sí supe que salió algo nuevo, pero la verdad estoy en blanco, o sea... ¿Y si te está gustando o dices dos? La verdad sí es intrigante. No recuerdo mucho de las películas. Nunca leí los libros originales, la verdad. Me adentré aquí de manera ignorante, simplemente sin haber leído lo anterior. Entonces, me estoy sorprendiendo con lo que estoy leyendo. Y no me está intrigando necesariamente por ser Harry Potter, sino por la parte de ficción que hay. Sí. Hablando de ficción, Emi, ¿tú consideras que la ficción puede ser realidad o que la ficción es una realidad? O tal vez otra cosa. Yo como lo interpreto, pues es que... ¿Cómo decirlo? Por ejemplo, hay algo que Mario Vargas Llosa llega a mencionar en un libro que es La tía Julia y el escribidor. Uh-huh. Voy a estarlo parafraseando y quizás es una interpretación errónea, pero pues que en el momento en el que tú trasladas un elemento, ¿no? Que aunque sea tu interpretación, lo trasladas a otro medio, o sea, ya sea, por ejemplo, lo escribes en un guión, lo escribes en un libro, lo escribes en cualquier cosa, claro, ya pasa a ser ficción. Claro. Ya es simplemente una interpretación de lo que ocurrió, ¿no? O sea, quizás fue algo que en su momento se podría decir fue real, pero en el momento en el que tú lo trasladas ya se ficciona. Entonces yo así es como lo veo, o sea, simplemente la ficción es más que otra cosa una manifestación de la realidad. Al menos es como yo lo puedo llegar a entender. Yo estoy de acuerdo. Si bien la ficción existe en papel, en la mente, eventualmente se convierte en la realidad. Piénsalo de esta manera. Todos los bocetos de proyectos, todos los proyectos de arquitectura, todos estos elementos como lo son ni siquiera los conceptos de autos, empezaron siendo un imaginario. Empezaron como una simple idea que se traspasó al papel y del papel a la realidad. Claro, hubo un proceso sin embargo, desde que ya está en papel, ya es real. Si bien el carro físicamente no existe, si bien el proyecto físicamente no está elaborado, ya dejó de ser ficción. Entonces, en este punto ya se rompió la barrera del imaginario y lo que existe. Sí, o sea, llega un punto en el que convergen, ¿no? Exacto. Entonces, la ficción pasa a ser realidad. Entonces, ¿será que la realidad moldea la ficción? O más bien, la ficción es la que ha moldeado la realidad. Oye, es una pregunta que no me va a dejar dormir por las noches, ¿eh? Creo que no es tan compleja. Bueno, al menos para mí sí, o sea, es como de, no sé, la verdad. Pero pues, pasando a otras cosas, nos vamos a tener que ir a un corte comercial, desafortunadamente. Y vamos a regresar con la sección de noticias. ¿No desubicas a nuestro compañero Edgar D.Y.? Edgar D.Y.? Yeah, I know him. La cabra. The GOAT. Nos va a presentar las noticias más importantes del momento, pero esto va a ser regresando un corte. Así que volvemos enseguida. Política en Radio Pantera. Y regresamos de este pequeñísimo corte comercial, ahora sí con The GOAT. Edgar D.Y. que nos trae la sección de noticias. ¿Qué nos tienes el día? ¿Cómo te encuentras, Memi, el día de hoy? Qué gusto saludarte, qué gusto verte. Y en esta semana, que lleva semana 8. Ya de semana 8, ya estamos en la recta final del trimestre. Como yo dije anteriormente, la verdad lo sentí tranquilito, no lo he sentido tan complicado como en otras ocasiones, o como en otros bloques, que según dicen en otros bloques como ciencias, educativa, o política, o cualquiera que no se orga, lo han sentido muy pesado. Sí, exactamente. ¿Y por qué te noto tan cansado el día de hoy? ¿No comiste bien o qué sucede? Pues la verdad es que comí muy ligero en la mañana, desayuné un huevito, un licuadito y ya con eso me vine para acá. Según yo con eso aguantaba todo el día, pero no, llegaron la 1 de la tarde y ya empecé a padecerla. La padecí durísimo, fui por una torta y pues desafortunadamente no me la comí, entonces traigo un hambre canijo. Pues te tengo una noticia malísima para tus tortas, Emi. ¿Qué crees? Que las tarifas de Estados Unidos a los tomates mexicanos es una realidad. Sí, el 14 de julio pasado se impulsó un arancel del 17% sobre los tomates frescos provenientes de México, mi Emi. Oye, eso es un montón, o sea, mi torta yo creo que va a aumentar como 3 pesos, ¿no? Sí, claro, y se espera que el alza represente un aumento de hasta el 10% en el precio al consumidor en Estados Unidos, lo que afectará también aquí en México. Pues sí, la verdad es que estos aranceles, porque ya el tema de los aranceles ya lleva que como
¿Medio año? Pues ya lleva, sí, ya. O sea, prácticamente desde que entró Donald Trump, ¿no? Exactamente, ha sido tema de cada semana. Sí, ahorita con los tomates, híjole, la verdad es que... Digo, yo tampoco soy fanático del tomate, pero pues habrá gente que sí. ¿A ti te gusta o...? Pues sí me gusta demasiado, entonces vamos a tener que bajarle un poquito. Así como le vamos a bajar un poquito porque también continúan las protestas contra la gentrificación. Entonces, ¿tú te enteraste de que hubo protestas en la Roma, en Condesa? Ah, sí, de hecho, pues no sé si viste lo de Luisito Comunica, que salió en un video, se volvió muy polémico. Viralísimo. Porque pues el muchacho tiene unas opiniones bastante polémicas sobre esta situación. La verdad es que pues sí hubo momentos en los que dije, ay caray, de repente la situación está saliéndose de las manos, porque yo, por ejemplo, mi hermano trabaja en una tienda ahí en la Condesa, y sí dice que cuando le tocó, pues había un montón de destrozos, y pues dice, no, pues, ¿qué hubole, no? Hasta el final de cuentas, pues ellos qué culpa tienen, ¿no? Pero pues... Sí, exactamente, y pues la próxima marcha, para que lo tengas en cuenta, le digas a tu hermano y todos se enteren por ahí, el próximo 20 de julio es la próxima marcha contra la gentrificación, así es que estén pendientes, tomen sus precauciones o... apoyen como ustedes decidan, sí, claro. Sí, al final de cuentas, pues es eso, o sea, simplemente son maneras de manifestarse y ya algunos considerarán que son más drásticas, otros que son tibios, ¿no? ¿Te acuerdas aquí en la UAM cómo se puso de moda esa palabra, ¿no? La tibieza. Exactamente, y pues, por último, te tengo una noticia espectacular. Viene un invitado muy bueno para hablar sobre la nueva ley de telecomunicaciones, así es que pendientes, Radio Panteras, pendientes al invitado que estará de lujo. ¿Quién será? ¿Nos puedes decir o...? Pues vamos a un corte y... lo averiguaremos. Abríguenlo. Saludos a todos. Emi, 20 de julio, marcha contra la gentrificación. Ahí nos vemos. Snow Milk te invita a que pruebes las nuevas bebidas de temporada. Berry Horchata y Sakura Soda. Sabores suaves, burbujeantes, refrescantes, con un toque de fresa y horchata que te deleitarán este caluroso verano. No lo dudes más y visítanos en Snow Milk, ubicado en Hamburgo 66, Colonia Juárez, Ciudad de México. Muy buenos días, Radio Escuchas. Retomamos el programa después de este corte comercial y tenemos de invitado al profesor Isaac Puki. Adelante. Buenos días, bienvenido, profesor. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Profesor, cuéntenos un poquito de usted. Bueno, pues soy profesor de tiempo determinado. Este trimestre cumplo 3 años aquí en la UAM Coajimalpa. De momento llevo sobre todo clases del bloque de comunicación política. Tengo la UEA de estrategias de comunicación política, que es del último trimestre. Y bueno, pues les comento a mis estudiantes que no solamente tienen que pasar el PT2, sino además tienen que pasar la materia conmigo, porque de lo contrario pues no pueden seguir con sus procesos de titulación. Claro. Ya bastantes años como docente, más de 10 años, más de 15 años trabajando en proyectos de investigación nacionales e internacionales, y bueno, pues me dedico sobre todo a esa parte, a la relación de la comunicación política, de la relación entre comunicación y filosofía, y pues ha sido un gusto estar aquí en la UAM. Qué bueno que nos informa, profesor. Oiga, referente a la comunicación política, me imagino que toca el tema de telecomunicaciones eventualmente, ¿no? Bueno, en las materias que he impartido en la UAM Coajimalpa no llegamos a la parte de la ley, pero por supuesto que forma parte del marco general de la comunicación política, ¿no? O sea, la parte jurídica, la parte de... digamos, los elementos donde juegan las materias que yo doy, que las estrategias de comunicación política, por supuesto que debemos de tener un marco legal, un marco jurídico, un conocimiento general de este marco, pero no así, digamos, a fondo, que sea una materia específica sobre ese marco. Tampoco me ha tocado aquí darla en la UAM. Ok, pero sí está claramente informado. Se nota. Bueno, no sé, todavía no empezamos a hablar de eso, no sé si se note, pero bueno, en algún momento di también clases en universidades privadas sobre que tenían que ver con medios y legislación, ¿no? Entonces algo ubico del tema, por lo menos desde la ley Televisa. Claro. Bueno, queríamos hacerle una pregunta en este programa. Nuestros radioescuchas quieren saber por qué la ley de telecomunicaciones que se da en este momento fue renovada. O sea, ¿qué le hacía falta a la anterior ley para que tuviera que reformarse? Ok, bueno, a ver, estamos en un planteamiento que
vemos poco a poco cómo cambia de la parte discursiva hacia la parte de la implementación. Cuando se habla, por ejemplo, de una transformación, pues esto implica, por supuesto, una transformación en el marco legal, en el marco jurídico, y lo que estamos viendo, por supuesto, con la desaparición, por ejemplo, de los OCAS, ¿no? De los famosos organismos constitucionalmente autónomos, que siempre les digo, y un poco en la línea en la que la traía el expresidente López Obrador, pues eran autónomos de, digamos, la administración pública que podía ser votada, es decir, son autónomos de la democracia, pero en realidad nunca operaron con autonomía, digamos, además de la corrupción que se ha ventilado, pues sobre todo respondían a intereses particulares, sobre todo corporativos, pero lo que debemos de recordar que forma parte de todo este proceso institucional que tiene que ver con lo que llamamos neoliberalismo, ¿no? Con la idea de tratar de generar una especie de Estado paralelo que por supuesto no podía ser movido a través de estrategias democráticas y que operaba para a favor de los intereses de las grandes corporaciones que fueron las que tomaron el control en este periodo. Claro, y son las más afectadas en todo caso, ¿no? Sí, pues justo por eso hay un grito en el cielo, ¿no? O sea, a ver, lo que se buscaba en todo caso era una especie de gatopardismo. Lo que pasó ya cuando fue la transición, ahora que todo el mundo está llorando con esto, ¿no? De si estamos en el fin de la transición democrática, y les digo, pues ¿cuál, no? O sea, cuando cambió el partido del PRI al PAN, en realidad no hubo un cambio de modelo político, sino la continuación del proceso que comenzó Miguel de la Madrid, pero que sobre todo llevó con todo, tanto Salinas de Gortari como Zedillo, que era el modelo neoliberal, ¿no? Es decir, vender, rematar, bueno, pregúntenle a Slim, ¿no? Todo el patrimonio nacional, todas las empresas que se construyeron durante décadas con el trabajo y con los impuestos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y dárselos a los privados, ¿no? Entonces, lo que ahorita se está buscando, digamos, es llevar toda esta parte narrativa ya a la implementación de cambios estructurales que tienen que ver justamente con la recuperación del Estado, con la recuperación de lo público, con la recuperación de la democracia, ¿no? O la implementación de una democracia, es decir, que las mayorías tengan incidencia en las políticas públicas, y creo que, digamos, no podemos entender la nueva ley de telecomunicaciones sin entender, digamos, todo este proceso político, ¿no? Y además los demás cambios que se han dado en el marco jurídico en México en el último año, ¿no? Prácticamente, claro. En la última legislación, que es cuando se logró la mayoría calificada para poder hacer cambios a la Constitución. Claro, y sobre todo esto le ha afectado a los medios masivos tradicionales, sobre todo, ¿no? A ver, ¿cómo se llevaban a cabo los cambios en las leyes reglamentarias y cambios constitucionales? Es mucho más difícil lograrlos. Lo vimos, por ejemplo, con la reforma al Poder Judicial. A pesar de que la actual alianza gobernante Morena-PT Verde consiguieron 256 de 300 distritos de diputados de mayoría, 30 de 32 senadurías de mayoría en las últimas elecciones. Estamos hablando de que en la Cámara de Diputados ganaron más del 85% y en la de senadores más del 90%. Y aún así les faltaban votos, ¿no? Sobre todo en la Cámara de Senadores, y por poquito no pasa la reforma al Poder Judicial, ¿no? Que ahorita, bueno, pues ya se llevaron las elecciones. Entonces, el hacer cambios en la Constitución es realmente muy difícil, porque todos los regímenes buscan, pues, enquistarse, ¿no? Buscan, pues sí, que no puedan ser removidos fácilmente. Por supuesto, dentro de un régimen democrático no puedes poner candados imposibles. Por ejemplo, España no ha podido cambiar, sigue sin ser república, ¿no? Lo fueron en el 36 y desde entonces nunca han podido volver a ser república, porque los cambios, digamos, los candados son tan fuertes que impiden un cambio realmente estructural. Entonces, los medios masivos de comunicación pues creían que por eso muchos se reían de esta idea del plan C, de que iba a alcanzarse una votación, una mayoría tan contundente como para hacer cambios a la Constitución, porque los candados son muchos. Pero la forma en la cual se habían hecho las reformas en el periodo neoliberal era: yo voy a controlar, a regularizar a un sector,
pero el sector va a ser el que va a dictar, ¿no? O sea, los tengo que invitar. Ahorita, digamos, los comentócratas de estos medios corporativos, lo primero que dijeron fue, ¿cómo es posible que se haya hecho una ley sin haber invitado a Televisa, sin haber invitado a TV Azteca, sin haber invitado a los grandes corporativos? Pues, claro, maestro, pues es de lo que se trata. Si los vas a regular, pues no van a ser ellos los que te digan cómo los vas a regular. Claro, ¿no? hasta por eso le llaman ellos ley de censura, ¿correcto? Sí, justo. Bueno, digamos que esto está conectado, o lo que ellos intentan hacer tramposamente es conectarlo con otras leyes, ¿no? O sea, digamos que la narrativa la que están tomando, porque recordemos que uno de los artículos que más llamó la atención fue el 109, que hablaba acerca de la posibilidad del Estado de, decían ellos, ¿no? De apagar alguna red social, alguna plataforma sociodigital, claro, en caso de que incumpliera con los lineamientos de la ley. Uh-huh. De hecho, a mí no me parece tampoco, creo que debemos de distinguir. Lo que se debe de intentar regular son a los grandes corporativos, a las empresas, y garantizar las libertades individuales, ¿no? Uh-huh. Digamos que ese es lo que ellos... El problema es que la narrativa y la legislación, sobre todo cuando copiamos todo de Estados Unidos, recordaremos que ellos tienen también digamos que el punto nodal sería la libertad de expresión, pero ellos entienden también a los individuos como las grandes corporaciones. Ahorita se me fue el caso, no sé si es Valero, pero que tenía que ver con la CNN cuando la Suprema Corte reconoce que tienen libertad de expresión. A ver, pero ese es un medio corporativo, es un medio de comunicación, claro, que cumple una función social. Pero posteriormente esa ley, esa decisión se extendió a todas las corporaciones diciendo que el dinero es un medio de expresión. Entonces que ellos podían financiar campañas sin ningún tipo de restricción, que ellos pueden meter dinero. O sea, ya de por sí habían comprado campañas y políticos, y así funciona la política en Estados Unidos. Claro. Pero bueno, ya no había ninguna restricción. Entonces aquí el problema es que la ley sí distingue, y lo digamos que lo tramposo es, debemos de buscar la mayor libertad en términos individuales, pero la mayor regulación a las grandes corporaciones, ¿no? Entonces eso es lo que no les gustó, por eso le llaman ley censura, porque dicen que van a poder ir contra individuos particulares. A ver, eso creo que siempre es algo que debemos de vigilar como ciudadanos, que claro, no haya abuso de poder, que no se censure a particulares, pero eso no quiere decir que las corporaciones, que recordemos, en México el espacio radioeléctrico es propiedad de la nación. Entonces deben de cumplir una función, un rol social. Es decir, el espacio radioeléctrico no es una propiedad privada, ¿no? Claro. Estamos en un régimen de permisionarios y concesionarios. Entonces tienen que cumplir un rol social, no pueden decir lo que se les dé la gana, ¿no? Y eso es lo que no entienden. Aquí me voy a un caso que yo ponía mucho cuando daba estas clases de medios y legislación. Uh-huh. Había un conductor en una cadena de televisión privada, era Telehit, ¿no? En el momento en que, ¿no? Para que vean qué viejo soy. En el boom de Telehit. En el boom, sí, cuando todavía pasaban videos y todo eso, ¿no? El boom de MTV, todas estas ondas, sí, ¿no? Entonces, el conductor es polaco, Raczynski, algo así, ¿no? Uh-huh. Y él estaba esta tribu urbana de los emos. Okay. Y entonces en su programa invita a que fueran a golpear a los emos que se juntaban en la glorieta de Insurgentes. Ah, sí, supe esa historia. Fue una historia así. Y dice, no, pues es que yo lo dije, es televisión de paga y yo puedo decir lo que se me dé la gana. A ver, no seas idiota. A ver, tenemos una legislación que dice que no puedes todo el espectro radioeléctrico, no importa que sea de paga o que sea de acceso a televisión abierta, de acceso abierto. Claro. Utiliza el espectro radioeléctrico que es propiedad de la nación, y no puedes incitar al odio, no puedes incitar a la violencia, tienes que cumplir ciertos elementos. Y a ver, aquí afortunadamente seguimos teniendo en la UAM por lo menos una clase que se llama Ética de la Comunicación, y que entiendes que no puedes como comunicador utilizar pues este espacio para incitar a la violencia. Entonces tenemos una serie de regulaciones, no solamente éticas, pero también legales, que impiden eso. Entonces aquí pues eso que ellos llaman censura, en realidad es una regulación para que puedan cumplir con las funciones que, de acuerdo con la concepción de la nación, deben de cumplir al utilizar el espectro radioeléctrico. Claro, y tomando en cuenta estas regulaciones, ¿es verdad que el gobierno puede suspender la transmisión en los medios de comunicación si así lo decide? A ver, ¿o hay algún límite, un margen? Todavía no lo sabemos del todo, porque recordemos que una cosa es
digamos, la Constitución, estos cambios a la Constitución y las leyes en términos generales, y otra cosa ya las leyes reglamentarias, que es donde vamos a ver la operatividad de estas leyes. Es decir, yo puedo decir en la Constitución que todos los mexicanos tienen derecho a la comunicación, a la información. Ok, pues eso suena muy bonito, pero de ahí a cómo lo instrumentalizamos, pues tenemos estas leyes secundarias y procedimientos, una serie de etcétera. Entonces, a ver, si hay elementos, pero todavía insisto, muy generales de cómo podría el Estado tomar, ¿no?, suspender una transmisión si se incumplen algunos de los lineamientos que están ahí estipulados, sobre todo que tienen que ver, algo que les ha llamado mucho la atención a estas corporaciones y que han utilizado a sus voceros, ha sido la parte de los derechos de las audiencias, ¿no? Todo mundo, nadie se puede ir contra los derechos de las audiencias porque, pues, imagínense, no sería políticamente correcto, pero dicen, ok, el gobierno va a utilizar esto como pretexto para la censura, ¿no? A ver, tenemos defensorías de las audiencias, por lo menos en medios públicos, desde hace ya más de una década, y la cuestión es más bien, a ver, ahora cómo obligamos a que las grandes corporaciones, a los medios corporativos, cumplan también con esos derechos de las audiencias, ¿no? Y eso no es a contentillo del gobierno, a contentillo del Estado, sino que se tienen que hacer regulaciones. Por eso ellos están tratando ya de participar, sobre todo en la implementación de las leyes secundarias, que es ahí donde va la operatividad, y esperemos que no lo dejen. De hecho, a mí no me gustaron tanto los cambios que se hicieron. Me parecía que la primera ley era mucho más contundente, tenía mucho más dientes, pero pues al final entendemos también que ellos tienen mucho poder, ¿no?, sobre todo económico, y que pues se va a tener que negociar para que estas leyes, a ver, que no dejen sin dientes finalmente a esta ley. O sea, tiene muy buenas intenciones, pero ya lo veremos en las leyes secundarias, cómo finalmente se operacionaliza la implementación, ¿no? ¿Qué cree que le haga falta a estas leyes para reforzar estos dientes? Sí, pues sobre todo, a ver, establecer criterios, insisto, yo insistiría en esta parte, donde se garantice la libertad de expresión individual, pero a la vez se establezca con mucha claridad los límites de lo que pueden y no pueden hacer las corporaciones. Esa sería como el elemento. ¿Y sería un trato diferenciado? Pues por supuesto que tiene que ser un trato diferenciado, porque de lo contrario, a ver, las corporaciones, por eso les digo que ahí hay una trampa que viene de Estados Unidos, ¿no?, con su legislación, cuando hablamos de personas físicas y personas morales, ¿no?, en el pago de impuestos. A ver, no, las corporaciones no son personas, las corporaciones son toda una ficción legislativa que se hizo para perpetuar y para aumentar el status quo. Pues hoy vivimos en un mundo en el que el 1% controla el 95% de los recursos, ¿no? Eso es lo que ha funcionado. Así ha funcionado el neoliberalismo, mediante una concentración brutal, abrumadora de poder y de capital. Entonces lo que se tiene que buscar es justamente, y yo espero que esa sea, digamos que esa fue la promesa de cambio democrático que vino con el 2018, tratar de quitar poder a esas corporaciones, pues para repartir un poco de una manera más equitativa el pastel, ¿no? Claro. Y aquí recordemos algo que pasaba, a ver, no, ya sabrán que Slim no es santo de mi devoción, y tampoco el Grupo Carso, ¿no? Pero pasó algo muy interesante en la forma en la cual funcionaban, por ejemplo, no solo la ley de telecomunicaciones, sino también la ley de competencia, y lo dice con toda razón Slim. A ver, aquí se buscó o se trataba a Telcel, a Grupo Carso, bueno, voy a hablar de Slim y de Grupo Carso en términos generales, ¿no?, pero de su participación de mercado en las comunicaciones, como un actor preponderante, ¿no? Y la idea era favorecer la competencia para actores, pues, más chicos. Pues sí, pero a quienes favorecieron de estos actores chicos, muy entre comillas, fue a AT&T, que es la compañía más grande en el mundo, y American Mobile, que es la compañía más grande de América Latina, de Iberoamérica, de hecho. Entonces, pues dices, ok, estás en realidad más bien, por supuesto que el Grupo Carso es un gran consorcio transnacional también, pero lo que estás haciendo no es favorecer la entrada de pequeños, medianos concesionarios, permisionarios, sino más bien de estas grandes corporaciones multinacionales, ¿no?, como AT&T, como American Mobile. Y con respecto a estos inmobiliarios, como lo somos nosotros, Radio Panteras, o los inmobiliarios que cuentan, bueno, nuestros radioescuchas que cuentan con sus inmobiliarios, ¿qué deberíamos tomar en cuenta sobre esta ley
para nosotros actuar a nuestro favor. Ok, a ver, eso también fue muy interesante. Recordemos que la ley, la aprobación se suspendió durante un tiempo, ahorita ya está aprobada, ¿no? Y ya vamos al siguiente proceso, que son estas leyes de implementación. Pero también se hicieron foros, ¿no? Sobre todo Javier Corral, que recordemos fue uno de los actores principales para echar abajo la ley Televisa, y convocó, ¿no? Fue el principal actor que convocó incluso a personas, a quien quisiera inscribirse. Hubo personas de corporativo, pues ahí estuvo Denise Dresser, pero también hubo personas que fueron representantes de radios comunitarias, de medios mucho más pequeños, ¿no? Públicos. Entonces, creo que ellos tampoco estaban tan contentos, porque la idea era, bueno, ¿cómo vamos a financiar esto? ¿Qué ventajas me van a dar para entrar al mercado, para abrir un poco más mi espectro? En fin, yo creo que, pues a ver, estamos en una convivencia muy difícil, porque a pesar de lo que se dice, o contra lo que se dice en los comentócratas, que Morena, PT y Verde tienen mucho poder, que se está acumulando mucho poder en el presidencialismo, a ver, en realidad lo que se les ha podido arrebatar a estas grandes corporaciones que acumularon tanto poder durante el periodo neoliberal es apenas muy poco. O sea, ni siquiera se pudo pasar todavía la ley de las 40 horas de trabajo, ¿no? No digamos el cambio de pensiones para regresar a un régimen de confianza. O sea, son pocas cosas porque han acumulado tantísimo poder, insisto. A ver, vivimos en un mundo, de acuerdo con Oxfam Internacional, en el que el 1% acumula el 95% de los recursos. Pues es muy difícil, ¿no? O sea, estamos apenas en un cambio de correlación. O sea, con todo el apoyo popular, las encuestas apuntan, hasta Latinus decía que tenía Claudia Sheinbaum el 80% de respaldo, ¿no? La última de Mitofsky, que bueno, en el nombre lleva la penitencia, ¿no? Generando mitos, pero por lo menos dice que el respaldo es del 70%, es decir, por arriba de la mayoría calificada que tanto estuvieron atacando, ¿no? Claro. Entonces, aún con todo este respaldo, los cambios van siendo graduales, ¿no? Pues veamos todo el escándalo que se hizo por la democratización del Poder Judicial, ¿no? O sea, realmente tratar de quitarle cualquier cosa. Ellos entienden la cuestión de clase, y que cualquier avance a favor de las mayorías, eso implica que ellos les quitan algo. Nada más pensemos en Salinas Pliego, ¿no? Salinas Pliego utiliza ese medio para como un ariete personal, ¿no? O sea, para que no paguen impuestos. O sea, pues ahorita todo el pleito que trae, espero vivir lo suficiente para ver que pague sus 70,000 millones de pesos que debe. Su penitencia, ¿no? Pero recordemos que cómo utilizó TV Azteca para atacar incluso los libros de texto. Decía que los libros iban a convertir a los niños en comunistas, ¿no? Si el manifiesto del Partido Comunista no te convierte en comunista, ya mero los libros de texto te van a convertir, ¿no? Pero vemos cómo utilizan, aquí pongo sobre la mesa un clásico, lo que decía Camilo Taufik, utilizando la teoría de sistemas de primera generación, ¿no? Comunicar es también dirigir. Y ellos lo entienden perfectamente. La comunicación es un instrumento ideológico, es un instrumento de poder. Entonces, pues por supuesto que todo lo que implique quitarles poder les asusta, porque ellos saben que en una sociedad que ha dividido al mundo en dos clases fundamentales, la burguesía y el proletariado, todo lo que les arranques a ellos, o todos los beneficios que puede tener la clase trabajadora, la clase proletaria, que, a ver, tú puedes ganar 1 millón de pesos y eso no te hace burgués. Claro. El Slim gana 20 millones de pesos al minuto, creo. Entonces, ni se emocionen quienes ganen 1 millón de pesos al mes. Pues es evidente que ellos entienden que cualquier beneficio para las clases populares implica quitarles a ellos algo. Claro. Y no quieren perder lo que tienen hasta ahorita. Pues más bien quieren más, ¿no? Ese es el problema. El problema es, yo quiero más, y si es necesario, poder duro. Sí, no tienen llenadera. Nancy Fraser tiene un texto muy interesante que tenía que ver con el primer periodo de mandato de Donald Trump, que se llama Contra Hegemonías o algo. Ahorita se me va el nombre. Pero ella lo que analiza me parece muy sensato. Dice, pues, lo que pasa con Trump en realidad no es podemos, para sintetizar mucho la cuestión política en Estados Unidos, ver
las políticas neoliberales como políticas, por un lado, de distribución o redistribución de la riqueza y por otro lado de reconocimiento. Y si lo que ha cambiado con la llegada de Donald Trump no han sido las políticas neoliberales, siguen siendo políticas que en términos materiales buscan la acumulación del capital para ese 1% favorecido. Claro. Dice, lo que está cambiando en realidad es la parte del reconocimiento. Durante un periodo importante, ¿no? Desde su implementación en los años 70, los demócratas tuvieron la bandera aliándose con la agenda woke, ¿no? Que por supuesto es una agenda que es muy legítima, pero hicieron, digamos, menos brutal, menos crudo el neoliberalismo. Lo que vemos ahora con la llegada de derechas como la de Donald Trump o mi amiguísimo, el baboso de Javier Milei, pues lo que vemos es justamente ya incluso quitarle este lado relativamente, que lo hacía menos oneroso, menos pesado, ¿no? Ahora ya es una agenda racista, homofóbica, de misoginia, pues ya, no, o sea, digamos, del lado de la distribución no cambia nada, sigue siendo que un 1 de la población acumule, se apropie del trabajo de la mayoría, pero por el lado del reconocimiento es donde está cambiando. Entonces, digamos que tenemos esa parte, una especie de gatopardismo, porque en realidad no hay cambios significativos para la inmensa mayoría. Y cuando llega realmente un gobierno que intenta hacer algo por la población, pues inmediatamente es bloqueado, es vilipendiado. Pues ahora podríamos ver, hablando de estrategias de comunicación política, todo lo que está pasando con los narcotraficantes o con esta lucha contra el narco que está tomando Estados Unidos, pues una forma, ya lo vimos, ¿no? En Bolivia recordaremos que la OEA avaló de alguna manera o incentivó el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. O sea, Muy todos cierto. los gobiernos, haber estado documentado que en los 60s, en los 70s, la CIA, la Interpol fue utilizada en Estados Unidos para generar los golpes militares, ¿no? Contra gobiernos, nos veamos solamente la dictadura de Pinochet en Chile, ¿no? Contra Allende. En fin, Estados Unidos trae una agenda de policía internacional y América Latina pues no la puede dejar avanzar, y pues es muy comprensible que un gobierno que tiene cierto tinte popular y democrático como el que tenemos hoy en día en México a partir del 2018, pues sea atacado, ¿no? Sea muy atacado. No quiere decir que no tenga, no es, siempre les digo, tampoco es que sea santo de mi devoción, no es por supuesto un gobierno socialista, comunista, anarquista, el de López Obrador y Claudio Sheinbaum, pero no cabe duda, las estadísticas no son contundentes en ese sentido. Más de 10 millones de personas han salido en situación de pobreza. ¿De dónde salieron tantos millones de pobres? Pues a partir de las políticas neoliberales. Claro. Muchísimas gracias por su información, profesor. ¿Algún consejo para nosotros, pequeñas pymes, pequeños proyectos? Pues a ver, yo sé que en términos estructurales va a ser muy difícil que cumplamos y creo que debe de haber algunas en la implementación de las leyes, por supuesto, la idea de que tengamos espacio a radios comunitarias, medios comunitarios, pero que sabemos, por supuesto, que tiene esta condición estructural de comunicar implica dirigir, ¿no? de la teoría de sistemas, pero que pues lo hagamos siempre con esta conciencia social, tratando de aportar a la comunidad. Y bueno, pues por supuesto que intentemos ahora con los cambios legislativos, con los cambios que va a haber en el Poder Judicial, a ver si realmente se facilitan los trámites para conseguir los permisos, las concesiones, que pueda realmente haber una competencia con estos grandes corporativos y en fin, ¿no? O sea, creo que estar atentos, ser vigilantes de que estos cambios estructurales que se están haciendo son en favor realmente de las mayorías, y que las minorías que no son esta minoría opulenta del 1%, sino que minorías étnicas, minorías de orientación sexual, en fin, que realmente vean en la implementación de estos nuevos medios pues la colocación de su agenda, la visibilización de sus problemas. Entonces pues vemos, ¿no? O sea, ya fue un cambio muy positivo. O sea, eso no lo podemos dejar de celebrar, en que el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia es una persona que viene de una comunidad indígena, ¿no? El licenciado Hugo Aguilar, maestro, creo que tiene maestría,
Hugo Aguilar va a ser el próximo presidente, ahora ya ministro, ¿no? Próximo ministro, y pues es un cambio de época. Lo que tenemos que hacer es vigilarlo, ¿no? Que no se vuelva a desviar, porque al final pues las grandes corporaciones no han perdido el poder del todo, siguen teniendo sobre todo una gran una acumulación de capital, y si nosotros no estamos dispuestos a vigilar y a utilizar los espacios, por muy pequeños que sean, para seguir avanzando en este proceso de democratización, pues entonces pues va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Ellos están ahí a la espera, lo estuvieron, ¿no? Cuando cambia el periodo neoliberal, recordemos que sobre todo la escuela de Viena en los años Friedman, Hayek, ¿no? Y muchos otros autores en los años 50, 60, cuando se veía 40, 50, 60, cuando se veía lejano, pero ellos estaban pensando a futuro. Pues nosotros igual, hay que pensar a futuro, ¿no? En procesos de democratización. Muchísimas gracias por compartir su tiempo y su conocimiento, profesor. No, muy bien, Radio Escuchas. Por ahora retomaremos el programa enseguida. No se despeguen. Sigan escuchando Radio Panteras. Muchas gracias, profesor. A ustedes, que estén muy bien. Saludos. Todo el entretenimiento con garra, solo en Radio Panteras. Estamos de regreso, Radio Escuchas, en Radio Panteras. Y ya estoy aburrido. Ya me desesperé de las clases, ya me desesperé de mi PT. Así que, adelante, Brandy, cuéntanos, ¿qué hay de entretenimiento? Estoy aburrido. ¿Qué hago? ¿Qué hago el fin de semana? Pues no sé, ¿qué te puedo decir? Esta semana, del 15 al 21 de julio, hay un montón de opciones de entretenimiento para salir de la rutina. Y a las Panteras, para que no digan que no hay plan en la Ciudad de México, saquen la agenda porque les traigo de todo. Empecemos por algo para alimentar el alma. ¿Cómo ves, Artur? ¿De qué manera? Y está la exposición de la Revolución Impresionista de Moneda Matiz en el Palacio de Bellas Artes y va a estar hasta el 27 de julio. ¿Qué tal también la exposición de Gabriel Orozco en el Museo Jumex? Hasta el 3 de agosto. No, espera, corte. Ay, estoy nerviosito. No me gusta. Ay, espérense. Si te incomoda algo, mándamelo a mí. ¿Qué? O sea, si se te va la onda o dices así como de, no sé qué más decir o no quiero decirlo de corrido, aviéntamelo a mí. ¿Vas a ir? ¿Lo conoces? Así dime. Ok, ahí voy. Ajá. ¿Sabes algo? ¿Lo conoces? Ok, bueno. Ahí vamos. Estamos de vuelta en Radio Panteras. Muchas gracias por quedarse, Radio Escuchas. Bien, ya me aburrí. Ya no quiero más clases, ya no quiero saber nada de mi PT. Así que, ¿dónde estás? Adelante, Brandy, porfa. Cuéntanos, ¿qué hay de entretenimiento? Ya quiero hacer algo esta semana. ¿Qué cuentas? Pues esta semana hay un montón de opciones de entretenimiento para salir de la rutina, Artur. Para que no digas que no hay plan en la Ciudad de México, saca tu agenda porque te voy a traer muchas cosas. Empecemos por algo que alimenta el alma. ¿Cómo ves? A ver, cuéntame. La exposición de la Revolución Impresionista de Moneda Matiz sigue en el Palacio de Bellas Artes hasta el 27 de julio. ¿Hasta el 27? ¿Qué día es hoy? Hoy es... bueno, está bien, lo tomaré en cuenta. No digas que no hay nada que hacer. Y también está la exposición de Gabriel Orozco en el Museo Jumex hasta el 3 de agosto. 3 de agosto. Pero es mucho tiempo, yo no quiero esperar tanto. ¿La otra cuándo dijiste que era la otra, el 17? 27. 27. Ay, yo quiero hacer algo este fin de semana. ¿Y por qué no vas al acuario Inbursa a ver tiburones? ¿Cuándo? Cuando tú quieras. Estará la exposición hasta el 31 de agosto. Bueno, o sea... bueno, ahora sí ya me das un buen plan, por fin. ¿Tienes algo más? El 17 de julio con las Mentidrags en el Teatro Aldama. ¿Mentidrags? Sí, Mentidrags. Yeah. Ok. Es una mezcla de drag, comedia y musicales. Ideal para pasarla muy bien. Se nota. ¿Y qué te parece al concierto de Mon Laferte el 19 y el 20 de julio en el Teatro de los Insurgentes? Ay, no lo sé. A ver si alcanzo boletos porque no tengo dinero. Bueno, tampoco es tu estilo de músico, ¿sí? Depende en qué mood me agarres. Y como hablabas de este fin de semana, el 19 estarán los estrambóticos en el Palacio de los Deportes. Eso sí es tu ambiente.
Bueno, sí, los estrambóticos sí los conozco, no voy a negarlo, pero no sé si ir o no. ¿Tú irías? No lo sé. Tendría que ver si alcanzo boletos porque eso está en Ticketmaster. Ay, Ticketmaster, yo tengo problemas con Ticketmaster, así que prefiero evitármelos. ¿Algo más que tengas que contarnos, Brandy? ¿Tú qué vas a hacer el fin de semana? ¿Irás a alguno de estos? Bueno, yo voy a encerrarme en mi PT, pero ¿qué tal para algo más familiar? A Disney ver. sobre hielo. Ese está bonito, cuéntame. Todavía le quedan 2 semanas en el Auditorio Nacional. Bueno, Radio Panteras, ya saben, en el Auditorio Nacional, Disney on Ice, aviéntense. Y dime, ¿a ti tú tienes mascotas, Arthur? Tenía una gatita. ¿Tú tienes mascotas? No, tenía un perrito. Algo triste, pero para aquellos que sí tienen, pueden ir al Parque Canino del Bosque de Aragón, porque se celebrará el 19 de julio el Festival del Día del Perro. ¿El Día del Perro? Sí. No sabía que existía eso es increíble. Pues ¿Va a haber cosas de adopción o...? Sí, va a ser, primero van a empezar con una caminata, después van a hacer una obra de teatro, va a haber talleres e incluso una pasarela canina para adopciones. Bueno, eso está muy bonito. Sí. Y por último, pues para aquellos que les gustan las películas, pueden ir a ver Los Pitufos, que se estrena este 17 de julio también. Los Pitufos, bueno, ya saben, audiencia, por si no alcanzaron sus 3 boletos para Superman, vayan a ver Pitufos. Aunque no lo recomiendo. ¿Está muy fea? No. Bueno, no lo sé, no me gustan los Pitufos, sinceramente. Preferiría ir a ver a Superman o Fórmula 1. ¿Tú ya viste alguna de esas películas? Fórmula 1 está increíble. La recomiendo totalmente. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, yo creo que está muy bien hecha. Para las películas que se habían estado aventando últimamente, yo creo que es un guión muy cerradito. Ok, ya estoy pensando en cómo armar mi fin de semana. Primero al acuario. De ahí me voy a ver Fórmula 1. Y de ahí a llorar por mi PT. Ay, ¿Te ¿dónde gusta? dejas a los perritos de lado? Oye, eso lo voy a hacer el domingo. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Brandy. ¿Me recuerdas las fechas de los conciertos nada más? Bueno, Mon Laferte el 19-20 de julio. Mentidrax es el 17 también, así que tendrán que decidirse entre de ir al concierto o ir a ver Los Pitufos. Bueno, muchísimas gracias, Brandy. Radio Escuchas, ya saben. Armen su plan para el fin de semana. Nos vemos en el acuario. Cuídense. Ya volvemos. Ahora exploraremos el lado cultural en Radio Panteras. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Panteras? Estamos aquí en la sección de cultura con un invitado muy especial que viene directamente desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Jorge Bertín, recreador histórico. Hola Bertín, ¿cómo estás? Hola, pues bastante contento de estar aquí en este espacio platicando con ustedes. Nunca me han presentado de forma tan rimbombante. Bueno, es que soy de comunicación, amigo, entiende. Ok. Bueno, pues venimos ahorita del Festival de las Épocas, que es la primera edición que se realiza aquí en la UAM Coajimalpa. Es un evento de recreación histórica donde vienen varios grupos de la Segunda Guerra Mundial, de la época prehispánica, medieval, vikingos y pues algunos otros, ¿no? También vienen grupos de música, danza y otras cosillas por el estilo. Y bueno, Bertín viene aquí a hablarnos un poco acerca de qué es la recreación histórica. Ok, pues la recreación histórica es una actividad en la que se busca acercarse al pasado, pero se busca hacer esto de forma sensorial. Y sobre todo también con la cuestión de la cultura material. Es como lo que platicaba hace rato en la conferencia. Es la idea como de meterte a una máquina del tiempo y poder ver en vivo las cosas que hubieron en el pasado. En el caso particular de la recreación histórica, vuelvo a lo mismo, el enfoque va mucho en la vestimenta, los objetos, las armas, lo que los arqueólogos llamamos cultura material. La recreación histórica en ese sentido, pues primero busca recrear objetos,
recrear la forma en la que se utilizaban estos antiguos objetos, buscar la reconstrucción de todas esas antiguas técnicas, y ya en sus niveles más grandes tiene un fuerte componente teatral, en el sentido de que se busca performar episodios históricos, que pues en algunos casos es la Segunda Guerra Mundial, en algunos casos son las Cruzadas. En el Viejo Mundo, por ejemplo, uno de los grandes eventos es volver a performar la batalla de Waterloo, y aquí en el caso, por ejemplo, de nosotros, del grupo Cuauhtémoc-Cali, lo que hacemos es más como performar escenas de la conquista de México. Y dime, ¿cómo surgió esta idea de crear el grupo de recreación? Pues mira, originalmente, pues cuando estaba en arqueología, veía que existían todas estas formas de aproximarse a los artefactos, particularmente con lo que era la arqueología experimental, que digamos busca igual lo mismo, encontrar la manera de cómo eran y cómo se manipulaban los objetos antiguos, pero solamente se quedaba en una cosa de investigación, o sea, se escribía, se armaba como el paper, se publicaba y ya, ¿no? No había una cosa que fuera más como interactiva, más fuera de la academia, más hacia el público, y ahí fue donde pudimos ver y que había toda una brecha de trabajo para la divulgación de la historia, la arqueología y las ciencias antropológicas, de modo que entonces pues también vimos que aquí en México no hay mucho de recreación histórica, por lo que fue de pues vamos a aventarnos, vamos a intentar que las cosas funcionen, y pues ya tenemos un ratito dándole como a todo este asunto. Excelente. Y dinos, ¿cuál es el objetivo de la recreación histórica? ¿Qué se persigue con esto? Pues principalmente la divulgación de la historia. La divulgación de la historia es muy importante porque, y aquí me voy a meter con un tema un poco delicado, la historia tiene implicaciones políticas, a pesar de que muchas veces las personas cuando no tienen como mucha conciencia histórica pues suelen decir, no, pues si ya pasó, enfócate en el presente, pero no es cierto. Nuestro presente es el resultado de circunstancias históricas y que generalmente en cuestiones de, ¿cómo decirlo?, ideológicas, se utiliza, por ejemplo, el pasado. Vámonos a una cuestión. A las personas de ciertas ideologías, por ejemplo, apelan al Imperio Español y a sus valores, y personas de otras ideologías apelan a la idea de la idealización de las culturas mesoamericanas para justificar agendas políticas. En cada uno de los casos hay una alteración del discurso histórico que conviene que va a conveniencia de ciertos grupos. La recreación histórica y la divulgación en ese sentido, lo que buscamos, por ejemplo, nosotros es romper mitos, romper sesgos, romper falsas ideas. Por ejemplo, nosotros en el caso de lo mesoamericano nos dimos cuenta que había como muchas ideas erróneas. Por ejemplo, se suele pensar que, por ejemplo, los indígenas eran grupos poco adelantados tecnológicamente, o que un grupo de españoles con tecnología superior los fue y los derrotó. Y nos fuimos dando cuenta que no era así, sino que realmente pues es un asunto más complejo. O en el caso mismo de la identidad mexicana, pues nos dimos cuenta que no es un asunto blanco o negro, justamente de que sea españoles contra indígenas, blancos contra morenos, mestizos contra otros grupos sociales. No, realmente hay como toda una mezcolanza social, cultural. Y justamente el aproximarte a la historia de esta manera permite deconstruirlo, porque a veces la historia se queda como en algo muy abstracto, ¿no? Fechas, personajes, eventos, pero cuando tú ves una vestimenta antigua, un arma antigua, ves colores, ves texturas, ves formas y estilos del arte, es como de, se vuelve más asible a los sentidos. Entonces es una forma de poder comunicar estas cosas de una manera más sencilla, más fácil de captar para las personas en este contexto contemporáneo. Cuéntanos más acerca de cuáles son
específicamente, ¿cuál es la misión o la visión que tiene Cuauhcelocali como grupo de recreación? Pues digamos que la visión en ese sentido es la de lograr hacer que la recreación histórica, particularmente mesoamericana y de los tiempos de la conquista y el siglo XVI, poco a poco vaya teniendo mayor visibilidad como actividad cultural. Poder mostrar su importancia como un mecanismo de divulgación de la historia, y que mediante eso se pueda como llegar poco a poco a instituciones cada vez más grandes. Por ejemplo, el estar aquí con ustedes en esta entrevista para nosotros es pues un logro bastante grande, tomando en consideración que los primeros eventos de recreación histórica pues parecían más bien como eventos de fútbol llanero, donde pues todos los interesados nos reuníamos en la calle por mero amor al arte, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea es que poco a poco la recreación histórica vaya incorporándose como una actividad cultural en las agendas culturales de las instituciones culturales, académicas, del país. Con esto creemos nosotros que es como más fácil poder como comunicar todas estas ideas. También otra de las cosas muy importantes que creo que no he mencionado es también la importancia de la recreación histórica en las artes y la industria del entretenimiento. Es como lo que platicábamos hace rato, ¿no? O sea, han habido esfuerzos, por ejemplo, en cine, televisión, en medios audiovisuales, de buscar como mostrar, digamos, el pasado prehispánico de forma más viva, pero precisamente las personas que se han dedicado al asunto de la creación de los props, valga pues, el material de producción, pues muchas veces son más bien diseñadores que no tienen este enfoque histórico, y entonces más bien como que se valen de la libertad creativa para ellos plasmar sus ideas personales, pero no es lo que encaja con la realidad histórica. En ese sentido, por ejemplo, nosotros vemos que en Europa y en otros países ya mucho de esta industria del entretenimiento sí tiene recreadores históricos, arqueólogos, historiadores que se dedican a la cuestión de la moda, diseñadores enfocados a eso, y creo que sería bueno aquí en México poder construir esos perfiles profesionales para que poco a poco vaya habiendo mayor calidad en la representación histórica. O sea, yo creo que ese es como el ideal más, ¿cómo decirlo?, utópico, más elevado de Cuauhcelocali, lograr como la mayor fidelidad histórica en lo que hacemos y en cómo se proyecta esto que hacemos en diferentes medios. Si nuestros compañeros que nos ven o nos escuchan de aquí de la UAM Coajimalpa o de otras unidades, los que nos dedicamos a producción audiovisual, a la comunicación, si quisieran asesoría para alguna producción, ¿dónde podrían encontrarte? Pues mira, pueden encontrarnos en Facebook como Cuauhcelocali, que ese es un nombre un poquito como difícil de repente de pronunciar por la cuestión de náhuatl, sino también tenemos otra página que se llama Aztecorum, o también pueden buscarme a mí personalmente en mis redes sociales como Jorge Bertín Nicolás Salazar, y ahí pues nosotros estamos para ayudarles en lo que se necesite en cuanto a la parte de asesoría histórica con respecto a la época prehispánica y la conquista y un poquito del siglo XVI. Y también si alguien quisiera unirse al grupo de recreación. Pues mira, tenemos prácticas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estas las hacemos los viernes de 12 a 2. De hecho, pueden encontrarlo en la página de actividades deportivas de la ENA, que está en Facebook y me parece también en Instagram. Y ahí tenemos prácticas regulares. Estamos trabajando conforme al calendario escolar, de modo que en ese momento de la entrevista estamos de vacaciones, pero vamos a reanudar actividades el 11 de agosto. Ahí pueden como entrenar varias de las disciplinas de lo que nosotros practicamos, que es el combate con las armas mesoamericanas, el tiro con arco, flecha, lanzadardos, la esgrima con el macuahuitl, el chimali y también el juego de pelota. Próximamente vamos a estar van a tener algún otro evento.
Pues sí, justamente como acabas de mencionar, pues el siguiente evento es en el Paseo del Pendón de la Ciudad de México, que pues ya ves, ¿no? La fiesta colonial de la fundación de la propia Ciudad de México. Pues recuérdame la fecha, yo recuerdo que es como segundo fin de semana de agosto, ¿verdad? Ajá. El 16 de agosto a las 10 de la mañana, bueno, a las 11 de la mañana más o menos, nos vemos en el Museo de las Culturas del Mundo, que está a un costado de Palacio Nacional. De ahí vamos a salir vamos a pasar por diferentes edificios históricos, vamos a tener ahí un recorrido hacia la iglesia de San Hipólito, la que es mejor conocida por la iglesia de San Judas. Y pues de ahí más o menos como a la 1 regresamos al Museo de las Culturas del Mundo. Vamos a tener también ahí un poco de exhibición de combate. Entonces pues sí que nos pueden acompañar allí. También ¿qué otra cosa? Después de esto vamos a tener algún otro evento. Ah, ya, sí, claro. Se viene como el magno evento de la recreación, o sea, exacto. El evento de la recreación de la conquista de México, que esa la trabajamos con los compañeros de la Asociación Mexicana de Recreadores Históricos, que ahí saludamos a Emanuel Kelch y a Daniel Sanabria, que también son organizadores de esto, y que en este caso pues se hace como un evento de conmemoración y performar escenas de la conquista de México, el contacto entre indígenas y españoles, y que en este caso la sede va a ser en Tlaxcala, va a ser ahí. Me parece que sería el último fin de semana de noviembre. Ahí para el evento se tiene que hacer un registro en la página de Facebook de la Asociación Mexicana de Recreadores Históricos para poder preguntar. Los organizadores te van a preguntar más o menos qué personajes quieres hacer, si eres bando indígena o bando hispano, y si tienes como los accesorios y los atavíos necesarios, y si no, ellos te van como orientando con los artesanos o con los asesores, que somos nosotros, para que puedas tú más o menos ir diseñando como quieres ir. Vale, bueno, pues para ir cerrando esta sesión, ¿tienes algún mensaje extra que quieras darle a nuestra audiencia? En ese sentido, sí, creo que sí. ¿Cómo se llama? Creo que hay una cosa muy importante, sobre todo con la cuestión académica. Existe pues toda la construcción del conocimiento académico y es muy importante. Pero así de importante como es la parte de la investigación, también lo es mucho la parte de la divulgación. En el caso de la historia de México, no ha habido como un gran interés en la parte de divulgar, de modo que esto ha generado grandes vacíos y es una deuda de alguna manera que como académicos se tiene con respecto al pueblo, además de que en ese sentido vuelve a lo mismo. La historia tiene implicaciones ideológicas muy importantes y necesitamos darle como la seriedad de este asunto. O sea, recrear no es solamente una cuestión como de vestirse y quedarte como en una onda, digamos, friki, sino realmente también implica eso, hablar de procesos del pasado y que la gente los comprenda para comprender el presente en el que está. Vale, pues muchas gracias, Bertín. Esperamos tenerte por aquí en alguna otra ocasión para que nos hables más acerca de la historia, de la arqueología y de estas cosas tan bellas que haces. Muchas gracias, amigos de Radio Panteras. Vamos a un corte y regresamos. En la cancha, en la radio y en la vida. Esto es Panteras Deportivas. Estamos de vuelta a Radio Panteras y ya que ya planeamos nuestro fin de semana, espero ustedes también. Emi, qué bueno tenerte de regreso. Gracias. ¿Qué haces los fines de semana tú? Yo los fines de semana veo mucho fútbol y pues... Ronaldinho Soccer. El día de hoy ya terminó el Mundial de Clubes. Bueno, terminó hace varios días, pero el día de hoy les traemos lo último de las noticias del Mundial de Clubes. A ver, cuéntanos, adelante. Pues bueno, tenemos campeón.
el campeón de esta edición fue nada más y nada menos que el Chelsea, derrotando al Paris Saint-Germain. ¿Lo viste? Papá. Sí, mi parlay lo armé bueno y me llevé mi buena lanita para mi fin de semana. Ay, qué a gusto. O sea, No, ahora pues, sí vas a poder financiarte todos los eventos de entretenimiento, ¿no? Claro. Cabe aclarar que ese programa no está hecho con fines de que... no apuesten, por favor. Sí, o sea, aquí en este caso se ganó, pero hay muchas ocasiones en las cuales se pierde. Y pues bueno, el Chelsea derrotó 3-0 al Paris Saint-Germain. Yo no me lo esperaba. O sea, yo decía, me gustaría que ganara el Chelsea, pero la verdad yo veía muy fuerte al París. ¿Qué esperabas del Chelsea? Yo la verdad, cuando vi la fase de grupos y pierde 3-1 contra el Flamengo, yo dije, chance llega a cuartos. Chance. Sí, o sea, no los veía tan fuertes. Pero después ves la llave que se le había acomodado, dije, puede llegar a semifinales. Después ves contra quién le toca en semis y dices, puede llegar a la final. Pero creo que fue como cada partido que iba avanzando, decías, avanza la que sigue, avanza. Al que sigue. El que sigue. Y de repente en un punto llegó a la final y ya cuando estaba en la final dices, aquí sí ya no gana. Bueno, yo como ya hasta aquí llegó. No, ya quemó su suerte. Porque yo decía, le tocó rivales complicados, pero no se comparaba la llave del París donde se había enfrentado al Bayern y al Real Madrid. Y con ambos había mantenido la portería a 0 y habían ganado. Entonces, y aparte en fase de grupos le había tocado el Atlético. O sea, le había tocado una llave durísima al París. Habían llevado el torneo prácticamente a la perfección, salvo el partido que pierden 1-0. Y yo decía, van a ser campeones. O sea, la verdad, no confiaba en el Chelsea, con todo y que es un equipo que me gusta mucho, no confiaba. Y terminó Lo bueno sorprendiendo. es que te gusta mucho. Sí, o sea, y terminó dando el batacazo y pues creo que así es el Chelsea, o sea, siempre ha sido así, o sea, la Champions que ganó en el 2012, pues derrota al Barcelona en el Camp Nou. Bueno, empatan, pero ganan porque en la ida habían ganado, ¿no? Claro. Y bueno, en la vuelta en el Allianz Arena, que es el estadio del Bayern, ganan por penales, pero ganan, consiguen la competición. Y bueno, en el 2021 derrotan al Manchester City de Guardiola, cuando a mitad de temporada tú decías, este Chelsea no convence a nadie, pero igual pasa de ronda, se mete a la final y gana. O sea, creo que así es la historia de este equipo y pues es simplemente impresionante. O sea, es un equipo que en los momentos importantes da la cara. Y pues otro torneo que terminó fue la Copa Oro. ¿La Copa Oro? A ver, cuéntame, eso... Noticia jugosa, cuéntame. México ganó, creo que... sí, ¿verdad? Lo de siempre, ¿no? O sea, es como de, wow, la Copa Oro. Interesantísimo México torneo. volvió a ganar, no puede ser. Sí, ya tiene más de 10 títulos de esa competición. Ay, me la paso bomba. Pero pues estuvo padre por momentos. O sea, la verdad es que Raúl Jiménez demostró que todavía tiene nivel para selección. Este chavo, no me acuerdo del nombre, pero tiene 16 años, acaba de debutar en selección e hizo un torneo bastante bueno. Entonces, las sensaciones que deja son positivas, pero uno no se puede fiar del rendimiento que da México en la Copa Oro con el resto de competiciones. 17 años. Y yo llorando a mis 22 con mi PT. Sí, o sea, estos chavos ya no pierden el tiempo. Pero creo que, la verdad, si mal no me acuerdo, se llama Gilberto Mora. ¿Gilberto Mora? Si estoy en lo correcto, pues me aplauden y si no me corrigen. Confío en que esté en lo correcto. Un chavo de 16 años juega en Xolos de Tijuana. O sea, también debutó en un equipo que creo que se le facilitó el haber... Sí, no spawneó en un mal lugar. Sí, o sea, tuvo la fortuna de que la competencia ahí creo que no es tan grande como podría ser en el América, en Cruz Azul. Dirían Pumas, pero no en Pumas. No sé si viste apenas que debutó un chavo, el portero. Y ese caso contrario, debutó y la verdad es que le fue muy mal, o sea... Que en tu debut te goleen 3-0 y seas el señalado por cometer errores infantiles, sí está peligroso, o sea, es un... Hoy no es una buena manera de empezar, eso es empezar con el pie izquierdo de mí, así que no, vamos a ignorar ese tema, pasemos a algo más mejor, pasemos a noticias buenas. A noticias buenas, es que no sé si tú cómo lo consideres, si es bueno o malo, a ver, pero que está habiendo toda esta reestructuración en Red Bull, en Fórmula 1. En Fórmula 1 no soy muy fan, se me hace la excusa de decir me gustan las carreras sin saber de carreras, pero a ver, cuéntame. Pues bueno, en años anteriores Red Bull estuvo dominando, o sea...
se me fue el nombre, Max Verstappen, o sea, Max Verstappen. Del 2021 para acá, Uh-huh. ya han hecho las cosas muy bien, pero a finales del año pasado se les cayó el equipo. Ganan el campeonato individual, el de Verstappen, Uh-huh. pero en constructores Red Bull pues termina perdiendo y muchas veces se había señalado a Checo Pérez que era el mal conductor, que no estaba dando la talla, que ya se le había acabado el talento, y pues que resulta que corren a Checo Pérez a finales del anterior, se comienza esta nueva competencia con un nuevo piloto, y resulta que también le va mal, cambian de piloto, y de nueva cuenta le van mal. Entonces, pues sí, o sea, Red Bull estaba presentando bastantes problemas, y ahorita empieza a gestarse una reestructuración, pero pues empiezan a haber dudas alrededor de... ¿Por qué? Porque pues dicen, Verstappen, después de dominio que había tenido en los años anteriores, ahorita se está cayendo. O sea, ya ni siquiera en el campeonato individual les está yendo bien. El segundo vehículo está mal. Entonces, yo creo que esta temporada se está dando por perdida. Se va a intentar en la que sigue. Pero realmente hay muchas dudas alrededor de... Se puede prestar para que el siguiente año vuelvan a dominar. Si la reestructuración funciona, pues perfecto, ¿no? Porque inclusive había dudas acerca de si Verstappen continuaba o se iba. Verstappen, correr a Verstappen de Red Bull es perder a Red Bull. Aquí no era tanto correr, sino que se estaba especulando de que estaba negociando con otra escudería. Ok. Actualmente no me acuerdo cuál es. Ya salió a desmentirse, ya se dijo de que no, pero pues uno nunca sabe. Sí, claro. Pero pues la reestructuración es más en temas operativos, ¿no? De los que están detrás de los pilotos. Y pues a ver qué pasa con Red Bull. Checo Pérez a lo mejor regresa a Fórmula 1, ahora con Cadillac. Entonces creo que esa sí es una noticia más positiva. Claro. Digo, eso es algo que se está especulando desde el año pasado, o sea, prácticamente desde que se sabía que... Cadillac iba a entrar, ya dijeron, va a entrar Cadillac y acaba de salir Checo. No sé, tal vez. Que sí, es como de 1 más 1 es igual a 2, ¿no? Entonces empieza a especularse eso. Me gustaría que ocurriera, o sea, no sé a ti qué te parece. Y pues en general creo que es un cierre positivo, la verdad. Me gustaría, o sea, es como un sueño. Digo, ver a Checo Pérez en un... También puede ser un arma de doble filo, ojo. Creo que esto, si pensándolo bien, le puede ir o muy bien o le puede ir muy mal. O sea, yo la verdad es que, como es nueva, uno nunca sabe qué coche traen. O al menos yo viéndolo desde afuera y como alguien fanático de sillón, pues no te puedo decir qué especificaciones traen. ¿Fanático de sillón? Personalmente, Emi, yo creo que lo que le hace falta a Red Bull eres tú. Así que adelante, Emi, sin miedo, con todo. Aviéntate. Regresamos en un momento, Radio Escuchas. Playeras, pines, libretas, todo inspirado en lo que amas. ¿Tú lo imaginas? Apuntes 2445 lo hace. Envíos a todo México. Búscalas en redes sociales como apuntes2445.shop y haz tu pedido. Apuntes 2445. Lo que imaginas, lo personalizamos. Estamos de vuelta solamente para decirles que los queremos mucho, pero se ha acabado el tiempo, Emi. Entonces, muchas gracias a la División de Comunicación. ¿Alguien más a quien agradecer, Emi? A ustedes radioescuchas que están aquí atentos, ocupando de una manera bastante interesante una horita de su día. ¿Y a quién más podremos agradecer? Muchas gracias a Cultura, por supuesto. ¿Cómo podemos dejarlos de lado? Muchas gracias al Departamento de Cultura por compartirnos su información. Nos veremos en la siguiente programación de Radio Panteras. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Radio Panteras. Ruge más fuerte. Desde Vasco de Quiroga, 4871, Contadero, Coajimalpa de Morelos.